página 1 de 155. La inflación, el caballo de Troya del neoliberalismo, Fernando J. Pisani, 2011. Ensayo acerca de las teorías sobre la inflación y sus implicancias económicas, políticas y sociales. 0.2. ¿Qué es la inflación? Si buscamos en los diccionarios qué es la inflación, seguramente encontraremos algo como elevación notable del nivel de precios con efectos desfavorables para la economía de un país, Real Academia Española, o el incremento sostenido y generalizado de precios en bienes y servicios. O si preferimos buscar a un economista reconocido, podemos leer en Samuelson: entendemos por inflación un periodo de aumento general de los precios de los bienes y servicios de consumo y de los factores productivos. Si recurrimos al sentido común, cualquiera de nosotros puede definir la inflación cuando va al supermercado y encuentra que los precios suben mes a mes. Si subieron poco, la inflación es poca; si subieron mucho, es mucha. Y ni hablar si los precios suben semana a semana, o día a día, la hora a hora, como nos tocó vivir. En realidad, todas estas definiciones rozan la tautología, pero además, son engañosas, y en todo caso, ocultadoras. Empecemos a separar los gorgojos del arroz, y remitámonos a la expresión más simple: los precios suben. ¿Los precios suben? ¿El cartelito del precio se pone solo un poco arriba en la estantería? Se queda quieto en ese lugar, pero el número del precio se cambia solo por uno más grande, como si fuera un cuentakilómetros mágico. ¿Los precios tienen vida propia? Y lo escuchamos millones de veces con otros temas: el dólar sube, el dólar baja. ¿Tienen vida propia las monedas? Así parecería, así nos lo quieren hacer creer. Fíjense todos los beneficios que tiene convertirnos en fetichistas. Fetichista es aquel que cree que ciertos objetos poseen poderes mágicos, sobrenaturales o tienen vida propia. Del diccionario fetiche: ídolo u objeto de culto al que se atribuye poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos. Este fetichismo promueve la ilusión de que el dinero, cuando está depositado en un banco, crece solo, como si fuera una planta. ¿Quién no ha visto la propaganda de un banco donde un tipo baila, salta y sonríe todo el tiempo mientras su dinero en el banco crece, crece, crece? En realidad, entre otras, este fetichismo es una forma de ocultar los mecanismos de apropiación del trabajo de otros. No es lo mismo decir combatamos la inflación que decir combatamos a los que aumentan los precios. Además, lo que es aún más importante, al darle el carácter casi mágico de cómo se mueven los precios, las monedas, el mercado, se evaden las responsabilidades reales y se ocultan las verdaderas explicaciones del porqué del fenómeno inflacionario y por ende cómo enfrentarlo. Dejemos por un rato en suspenso cómo sería más apropiado definir lo que es la inflación y pasemos a un aspecto clave de ella. ¿Por qué hay inflación? Varias teorías, más o menos complementarias, más o menos contrapuestas, explican el porqué de la inflación. Pero antes de verlas tengamos en cuenta algo. Ninguna de estas teorías es gratis. Así como resulta evidente cómo cierta prensa manipula ostensiblemente algunas informaciones, al punto que no solo llega a ocultar o distorsionar la realidad, sino que cae en la mentira lisa y llana, lo mismo pasa con las teorías sobre la inflación. Según qué se pretende que haga el Estado, o qué intereses concretos se defienden, es la teoría que se tiene. Lo vimos claramente cuando se expusieron los argumentos en la polémica si el Banco Central debía pagar la deuda con sus fondos reservados, o si tenía que contraer nuevas deudas o hacer un ajuste fiscal o ambas a la vez. Los que tenían intereses con el capital financiero internacional o nacional no tenían dudas: no había que pagar la deuda con recursos propios. Debía contraerse un nuevo crédito para pagar el crédito, pagar la deuda con más deuda.
que pagaba el crédito que pagaba el crédito que pagaba el crédito que alguno de ellos o los militares tomaron. Porque ese crédito no lo pidió el pueblo. Tampoco es casualidad que el FMI siempre recomiende la misma receta, y tenga una teoría para avalarla. Lo mismo pasa con la inflación. Según en qué mostrador o de qué lado del mostrador se esté, es como se definirá la causa o las causas de la inflación. Es decir, siempre son opiniones interesadas, como este mismo escrito tampoco escapa a ello. La objetividad científica de la física mecánica no se aplica a las teorías sociales ni a los enunciados económicos. Por supuesto que para darle un carácter científico utilizan una terminología que asusta o aburre al ego. Para intentar desmitificar el tema de la inflación y empezar a desmantelar el discurso hegemónico, es necesario pasar revista a las principales teorías y escuelas económico-ideológicas políticas, lo que a su vez, nos llevará a comenzar a adentrarnos en los mecanismos económicos de la sociedad actual, para tratar de entender por qué aparece la inflación y qué debemos hacer frente a ella. Aparte de ello, este escrito tiene un objetivo muy concreto, tratar de fundamentar por qué no debemos subestimar en la coyuntura actual el tema de la inflación y por qué hay aquí una batalla importantísima que dar, en el plano de la cultura, en el plano de la política, en el plano del sentido común. Este trabajo pretende abrir un campo de intercambio, de debate, sobre este tema, sin pretender que lo expuesto sea verdad revelada, o lo mejor que podemos decir sobre el tema. Es simplemente un pensar en voz alta convocando a pensar en voz alta para sacar el tema del dominio de los especialistas y llevarlo a la elaboración colectiva. Porque si hay inflación, el rico no deja de ser rico. ¿Quién se beneficia de la inflación? ¿Habrá gente que sabe que habrá inflación y toma medidas para que eso no le afecte? Rosario, 13 de septiembre de 2011. Página 9.